El presidente Abinader y Carlos Pimentel se encuentran atrapados en su intentona. Y digo intentona porque, aparte de que no es algo fortuito, fue algo que fue consensuado entre ambos y se evidencia a cada paso del atolladero que se está armando. Y les adelanto que la renuncia de Carlos Pimentel a alianza público-privada no resuelve nada. Lo que es peor, lo mete en un lío más profundo. Y esto se empeora con la confesión del presidente. El presidente se autoincrimina. No solamente de que el acto ilegal de la designación de Carlos Pimentel, él tenía conocimiento y que hizo caso omiso a las observaciones de su consultor jurídico, no. Sino que pone en evidencia, primero, que esto estaba consensuado y articulado junto con Carlos Pimentel, que es abogado, y dos, que tenía un plan de trasfondo que era peor que la violación a las leyes que se hizo con la designación de Carlos Pimentel. Y yo lo voy a poner en contexto para que ustedes entiendan. Miren, les pongo ahí en pantalla, les comparto el decreto de la designación de Carlos Pimentel ahora en alianza público-privada. Pero destaco, quiero que ustedes se fijen en el párrafo del primer artículo. En el primer artículo de este decreto, el presidente designa a Carlos director de ejecutivo de alianza pública-privada, pero en el párrafo modifica el artículo 8 del decreto anterior, del 329-20, que designaba a Carlos Pimentel director general de compras y contrataciones, para que pase a hacerlo de manera honorífica. Lo que quiere decir que no iba a cobrar en la Dirección General de Contrataciones, sino que porque ya le iba a cobrar en alianza público-privada. Yo le había adelantado a ustedes que el gancho que le puso el presidente a Carlos Pimentel en esta ocasión era para hacerlo saltar de contrataciones y que se quedara en alianza público-privada. Pero Carlos ahora le devuelve la presión al presidente y se le vira, por decirlo de alguna manera, y lo que hace es renunciarle a alianza público-privada y se queda en compras y contrataciones, lo que lo llevaría a un acto de ilegalidad también por decisión propia. ¿Por qué? Porque él es ahora honorífico, lo que quiere decir que si él cobra posterior al decreto en la Dirección General de Compras y Contrataciones, estaría de alguna manera, y estamos hablando de manera técnica, ¿no?, estaría robándose ese dinero, porque se supone que él es honorífico. Y cuando digo que se estaría robando, no quiero ser ligero con esto, señores. Esto a nivel meramente técnico, sí cobra. Entonces, ¿por qué digo que se estaría robando? Porque quien firma la nómina es el director general de compras y contrataciones. Él mismo, sabiendo que es honorífico, estaría firmando una nómina para pagarse un dinero de manera ilegal. Esa es una clara definición de robo, de abuso en sus funciones. Pero ¿qué pasa? Esto es el pormenor de la situación en la que está envuelta Carlos Pimentel y el presidente de la República con relación a este tema. Porque la novedad es la autoincriminación del presidente. Y yo quiero que ustedes escuchen lo que él dice para luego analizarlo, para que ustedes vean por qué yo digo que se está autoincriminando y el gran problema en que se encuentra el presidente de la República ahora, luego de haberse autoincriminado en esta situación con Carlos Pimentel. Vamos a escuchar la declaración del presidente en la semanal, lo que dijo cuando un periodista le abordó con el tema y la pregunta de por qué él, pese a las recomendaciones de su consultor jurídico, decidió de manera ilegal designar a Carlos Pimentel en alianza público-privada. Escuchemos lo que responde el presidente. A Carlos Pimentel, ¿por qué fue designado pese al consultor jurídico hacerle la observación de que no era viable, no era legal designarlo? La explicación está en el segundo artículo de ese decreto, que es la eficientización de las instituciones públicas. Quizás no se explicó bien, pero lo que se buscaba con el sistema integrado era fusionar todas esas instituciones. Y si tú nombras a otra persona, pues no te lo va a hacer con la rapidez debida. Oímos las opiniones del consultor, siempre hay opiniones del consultor, después se discuten entre un grupo y se toman las decisiones, como en cada caso. No es la primera vez que él opina y tiene que hacerlo así, y la consultoría opina. Ustedes pudieron escuchar ahí las razones ulteriores que tenía el presidente de la República, que evidentemente había consensuado con Carlos, porque si iba a designar a Carlos Pimentel en alianza público-privada, como lo designó,
con la intención de fusionar ambas instituciones, es algo que tú no lo vas a hacer a la ligera. Y es algo que tú por lo menos le vas a pasar el plan a la persona con la que la vas a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Miren todo el entramado de ilegalidad que hay aquí, para que ustedes vayan cayendo el por qué esto es un tema trascendental, que la gente no atina a analizarlo en su justa dimensión. Y el Ministerio Público lo está viendo porque es algo público. El presidente de la República, de manera pública, designa a Carlos Pimentel en alianza público-privada en una franca violación a las leyes. Públicamente el presidente hace eso, viola la ley con un decreto. Carlos Pimentel, que pudiera estar absorto, porque a mí me designaron, no fue que yo lo hice, pero públicamente acepta la designación con un video defendiendo la designación. O sea, allá los dos son cómplices. Uno viola la ley, el presidente de la República designándolo, y él acepta la designación, se convierte en su cómplice de violar la ley. Públicamente esto, ante los ojos de todos y del Ministerio Público inoperante. Pero ¿qué pasa? La explicación que da el presidente es peor, porque lo autoincrimina, porque él acaba de confesar en la semanal, que su intención era fusionar esas dos instituciones. ¿Y qué implicaciones tiene esto? No estamos hablando de que el presidente de la República está decidiendo fusionar dos instituciones que creó el mismo gobierno o cualquier otro presidente a través de un decreto, no. Estamos hablando de la Dirección General de Compras y Contrataciones, que está creada por una ley general, la ley 340-06, y la Dirección Ejecutiva de Alianza Público-Privada, que está creada con la ley 370-20, creo es. Déjeme buscar el número para dar el número exacto. La 47-20. Escuchen bien. Son dos leyes generales, dos leyes, que una crea la Dirección General de Comunicaciones y la otra crea la Dirección Ejecutiva de Alianza Público-Privada. Y el presidente dice públicamente que su intención era fusionar esas dos instituciones. Una situación que se supone que debe hacerla el Congreso a través de un proceso, porque hay que derogar dos leyes, fusionarlas en una, crear una nueva ley, consensuarla en el Congreso, en ambas cámaras, y luego el Poder Ejecutivo promulgarlas. Y entonces, ahí, con una nueva ley, saldría una nueva institución. Y el presidente lo que dice aquí es, no, mi intención al final era fusionarla. Y es más difícil cuando se ponen dos personas, se nombran, dos funcionarios distintos, es más rápido con un solo y la fusión se hace más efectiva y más rápida. O sea, que su intención era hacerlo oficiosamente, pese a que vean dos leyes, pasándose el Congreso, las leyes dominicanas, los legisladores, por donde ustedes saben. Entonces tenemos aquí una acción ilegal, no en forma, sino en fondo, deliberada, de un presidente de la República en contubernio con un subordinado, que es un empleado del director general de compras y contrataciones, que aceptó públicamente violar la ley de función pública, la ley de alianza público-privada, todo eso, la Constitución, y aceptar un cargo incompatible e ilegal a través de un decreto ilegal que viola la ley, ¿no?, para un fin ulterior aún mucho más ilegal, que es fusionar oficiosamente dos instituciones creadas mediante leyes cada una. Una situación que debe someterse a una iniciativa al Congreso para que sea el Congreso que derogue las dos leyes y con otra ley nueva, ¿no?, fusione esas instituciones y la razón de ser, la función de cada institución en una nueva macro institución, Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y Privadas, bla, 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 como usted le quiera poner, pues a través del Congreso. Entonces aquí, ahora, mientras más lo baten, peor es el hedor. Porque ahora Carlos Pimentel, al presentar su renuncia, que no resuelve nada, lo que pone es ellos están en jaque los dos, pero ponen en jaque mate al presidente. Porque el presidente, entonces, para defender eso, sale y admite no solamente que tenía conocimiento de la ilegalidad y que decidió su ilegalidad en conjunto con un grupo, una mesa de juristas, donde Antoniano Consultor Jurídico es uno más, aparentemente, y el presidente decidió con ese equipo violar la ley y por un decreto ilegal designar a Carlos, junto con Carlos, que lo aceptó.
Escuchen bien la magnitud de esto y por dónde va descubriendo todo esto. Entonces, el hecho de esa ilegalidad en la forma, en el fondo de la designación de Carlos Pimentel, ahí en el área público-privada, lo que nos ha traído a la luz pública es una intención mínimamente autoritaria y para muchos hasta dictatorial en la intención del gobierno del presidente Luis Abinader. Y yo digo esto, y quiero ser responsable de lo que estoy diciendo, porque ligeramente, hace unos años, se decía de Danilo que tenía perfiles dictatoriales porque se ponía un kepi, ¿verdad? Pero ahora el presidente de la República está tomando acciones que pueden verse autoritarias o hasta dictatoriales y no usa kepi. No usa kepi. Y estamos hablando de la decisión desde el gobierno central de usurpar las funciones del Congreso. Primero, no solamente le bajó líneas, órdenes, so pena a todos los congresistas, sino que ahora ni siquiera mira para allá y toma la decisión desde el gobierno, ¿no?, de hacer lo que entiende y cómo entiende con dos instituciones creadas por ley, cual si el Congreso no solamente estuviera por debajo del gobierno central, no, como si no existiera. Como aquí esto es una monarquía y aquí se decide única y exclusivamente por el jefe del trono, el jefe de gobierno, el sultán de la República Dominicana decide, bueno, esas dos instituciones vamos a fusionarlas y usted va a ser el director de eso. ¡Pam! Sin ton ni son. Entonces ahora el presidente, sin querer, digo que sin querer, quiero darle el beneficio a la duda, porque no creo que sea tan descarado el presidente de la República, y ¿verdad?, sin ánimo de respetar la figura presidencial, de pararse públicamente en la semanal ante la población nacional a decir que su intención era violar la ley, pasarle por encima del Congreso y fusionar dos instituciones que están creadas por leyes. Yo entiendo que una vez más el presidente, tratando de simplificar la explicación y hablar de que tenía buenas intenciones sin mirar la forma, ¿no?, cometió el error de autoincriminarse en una ilegalidad total. Que el presidente, para empezar a subsanar eso, lo que va a tener que hacer, se va a ver obligado a hacer, es un nuevo decreto. Un nuevo decreto volviendo a designar a Carlos como un funcionario ordinario en compras y contrataciones públicas para que cuando cobre no sea ilegal, o definitivamente separándolo de la Dirección General de Compras y Contrataciones y nombrando una persona de sustitución. Porque Carlos, a raíz de todo este acontecimiento, más lo que ya venía arrastrando con el escándalo de Intran, no tiene las calidades. Señores, escuchen bien, lo digo ahora puntualmente. Hoy ha demostrado que no tiene las calidades moral, ética o profesional para ser el supervisor, el veedor, ¿verdad?, el que acompañe los procesos de compras y contrataciones buscando transparencia y honorabilidad, porque demostró, se le vio el refajo. Quizá por complacer al presidente en su mandato, se le vio el refajo que está dispuesto a hacer lo que sea, para quedarse y permanecer ahí en la Dirección General de Compras y Contrataciones, porque yo les dije a ustedes, y lo sostengo hoy, es la única forma que él ve en la que puede salvaguardar su pellejo y de que de ahí nos salgan informaciones que puedan incriminarlo en las investigaciones que está llevando el Ministerio Público en el caso Camaleón del escándalo del Intran. Y todo esto está pasando ante la mirada inerte del Ministerio Público, porque les repito, el decreto presidencial violatorio a las leyes fue público, la aceptación del cargo, de ese cargo ilegal por Carlos Pimentel, fue pública, por lo cual ambos están actuando en ilegalidad y lo cometieron, y se supone que el Ministerio Público está obligado a actuar ante un delito infragante como este, que lo estamos viendo a la luz de todos. El presidente lo designó, un error de forma, pero lo designó. Y Carlos Pimentel, que es abogado, lo aceptó, pese a que su consultor jurídico, el del Poder Ejecutivo, lo dijo, hay conflicto de intereses. Es ilegal hacer eso. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente y yo lo comparto.